sin duda alguna, una de las doctrinas más, se puede decir, atacadas y cuestionadas es la doctrina de la Trinidad. Así que es mi oración que podamos ir sobre ella con un corazón enseñable, un corazón humilde, pero también que podamos ver a la luz de la Escritura cómo se sostiene la doctrina de la Trinidad. Como usted sabe, seguimos en lo que es la doctrina de Dios, y vimos la semana pasada algunos aspectos de los atributos comunicables de Dios, los atributos incomunicables de Dios, y hoy vamos a entrar justamente en el tema de la Trinidad para nosotros poder desarrollar un marco teológico, un marco teológico de esta doctrina. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver por qué la Trinidad es un solo Dios, por qué la Trinidad se presenta como tres personas, por qué la Trinidad le atribuye a cada una de sus personas la misma esencia, y también bueno que sepamos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y por ahí vamos a empezar. La palabra Trinidad no está en la Biblia, y a veces es uno de los argumentos que se utilizan para atacarlas. Bueno, pero si la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿cómo es posible que ustedes crean en la Trinidad? Bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas que nosotros enseñamos que no está en la Biblia. Por ejemplo, nosotros no hablamos de la expiación sustitutiva, y esa palabra así como tal no aparece, pero vemos que es la obra de Cristo tomando nuestro lugar en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, de la ira de Dios, y para reconciliarnos con Él. Hay conceptos que se desprenden a la luz de toda la narrativa de las Escrituras, que se quedan muy claros y que en un momento de la historia, como vamos a ver hoy, fue necesario aclarar. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, nosotros tenemos que primero reconocer que es un misterio. Y es un misterio porque es un concepto que nosotros no vemos en nada de lo creado, ¿ok? Y como yo les he dicho en otras ocasiones, nosotros no podemos tratar de buscar la respuesta de Dios dentro de todo lo que es Dios, dentro de este cubo cósmico que es la creación. Dios no existe en el tiempo, en el espacio, ni en la materia. Sin embargo, Dios entra el tiempo, espacio y la materia que Él creó a través de su Hijo Cristo. Sin embargo, es un misterio, y lo que ese misterio enseña, se puede decir, o lo que sí sabemos claramente, es que Dios es una misma esencia, tres personas. El tratar de entender por completo esto ha llevado incluso a muchas personas a desviarse y convertirse en herejes. Entonces, la Biblia sí enseña que en un sentido Dios es uno y en otro sentido es tres personas. Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un concepto que no vamos a responder con elementos que vemos en la creación. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que la Trinidad es como el huevo, clara, yema y cáscara. Ese no es un ejemplo de la Trinidad. O si usted usa ese ejemplo como la Trinidad, usted está cayendo en una de las herejías que fueron condenadas en principio del siglo, porque ni la cáscara, ni la yema, ni la clara son de la misma esencia. Es un solo huevo, pero cada uno de sus componentes tiene una esencia diferente. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, tampoco podemos usar el agua, vapor, líquido, sólido y gaseoso, porque igualmente cuando está en uno de sus componentes, eso se llama modalismo, y eso también fue cuestionado y condenado por la herejía. No tratemos de rompernos la cabeza tratando de buscar elementos dentro de la creación que nos puedan explicar la Trinidad, porque en sí es un misterio. Entonces sí vemos que la Biblia habla de esto, y vemos cómo la Biblia misma le atribuye a cada una de las personas de la Trinidad el rango de Dios. ¿Ok? Es la misma Biblia que lo hace. No es un invento. Y lo vamos a ver a través de los versículos bíblicos que espero que podamos cubrir en esta mañana. Nosotros sí vamos a ver algunas herejías. Vamos a ver el monarquianismo, vamos a ver el triateísmo, el arianismo, entre otros. ¿Ok? Empecemos viendo el monarquianismo como una de las
las herejías que se infiltraron y que fueron promovidas, también se conoce como el sabelianismo o modalismo. Y sabelianismo viene porque fue Sabelio quien era de Pentapolis, de Libia, que predicó en Roma en el año 200 al 217. Él ganó muchos seguidores y él fue modalista, si se puede decir, fue el más prominente de los modalistas. Voy a explicar esos conceptos para que no se me pierda. Cuando le hablen del monarquianismo, sebalianismo o modalismo, no se trate de romper la cabeza. Lo primero que usted tiene que saber es que es una herejía. Es una herejía. Y sebalianismo viene por el nombre de Seba, Sebalio, y modalismo porque plantea justamente que Dios como una persona que se manifiesta en tres formas diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, por eso le decía que el ejemplo del agua no es el mejor ejemplo para mostrar la Trinidad, porque si usted dice que Dios es como agua, es una forma, y luego vapor es otra forma, y luego sólido en hielo es otra forma, usted está cayendo en el modalianismo o en el sebalianismo, que es lo mismo. Él fue condenado en el año 200 por Tertuliano y por Dionisio, que en ese momento fueron obispos. Y vemos cómo, les dije, la ilustración del agua es el punto de vista monarquianista o modalismo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando usted trate de explicarle eso de la Trinidad a alguien, no trate de usar el huevo porque es una de las herejías que fueron condenadas y que a través de la historia han permanecido. Algunos pentecostales son monarquianistas, sobre todo en el United Pentecostals y United Apostolic Churches. Ellos creen en esto y muchos también se han desprendido del monarquianismo a lo que llaman el unitarianismo, que entiende que solo es Jesús y que lo que vemos en Jesús, en Dios, es que tomó formas diferentes. En el Antiguo Testamento es lo mismo, pero luego tomó forma de Jesús y luego forma de espíritu. Así que tenga mucho cuidado porque puede que se presente esa herejía de manera muy sutil. Lo otro que vemos es el triateísmo, que presenta a Dios como tres seres diferentes. Déjenme decir algo. Cerca de aquí hay un predicador que se llama T.D. Jake, que él cree en el unitarianismo, en que es una sola persona. Ya usted por ahí puede tener una referencia. Y el triteísmo presenta a Dios como tres seres diferentes, pero con la misma esencia. El monarquianismo no distingue las personas de la Trinidad. El monarquianismo y el triateísmo niega la unidad de la Trinidad, para que vean las diferencias. ¿Ok? Monarquianismo no distingue las personas, es una sola cosa que toma forma diferente. El triateísmo dice son tres personas diferentes, no son una sola cosa. Dentro del triateísmo hubo un televangelista llamado Benny Hinn que él dijo que justamente Dios era tres personas diferentes y que cada uno de ellos tenía espíritu, cuerpo y alma. O sea, como que cada uno era tres personas, se dividía en tres. Al final usted tenía ahí como 9 cosas, un desorden. Muchos de los mormones caen en esta posición del triteísmo. Una de las herejías también, y esta fue una herejía, también fue condenada y todo lo demás. Uno de las herejías más conocidas fue arianismo y presenta al Hijo y el Espíritu Santo inferiores al Dios Padre. Popularizada por Arrio, quien fue obispo de Alejandría, este señor, y es justamente a Arrio que por la fuerza que había tenido, bueno, que se promueve entonces lo que se llama el concilio de Nicea. Ok, pero déjenme poner esto en su contexto. Este señor era parte de la iglesia y él salió con esta corriente de pensamiento que está presente hoy. ¿Dónde la vemos presente hoy? ¿Con quiénes? Que creen que el Hijo y el Espíritu Santo es secundario.
Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. O sea, cuando usted ve un testigo de Jehová, usted puede saber que eso es una corriente de pensamiento que abraza esta corriente de pensamiento. Y es básicamente en el 319. Recuerde que en el 317 se dicta el edicto de Milán y se dejó de perseguir no solamente a los cristianos, a toda forma de religión, pero eso llevó que Constantino, en su interés de seguir conquistando imperios, aceptara toda corriente de influencia religiosa y se creó lo que llamamos un arroz con mango. ¿Ok? Nosotros empezamos a ver una serie de expresiones que empiezan a infiltrarse dentro de la iglesia y como Constantino era el emperador, entonces él lo abrazó, lo celebró y la iglesia católica en ese momento también, porque se habían también unido. Este error se difundió en todo el imperio y en el 325 se convoca este concilio de Nicea. El concilio de Nicea fueron más de 300 teólogos y obispos que se reunieron por 4 meses. Y se reunieron por 4 meses para explicar qué dice la Biblia con respecto a la deidad de Cristo de manera particular. ¿Ok? Y ese concilio de Nicea, recuerde que en ese momento, conozco un poco de la historia, la Iglesia Católica toma auge cuando Constantino unifica la iglesia con el imperio, deja de perseguir a los cristianos porque durante 300 años 10 emperadores romanos estuvieron persiguiendo a los cristianos. De repente llega un emperador romano que dice, dejemos de perseguir a los cristianos, firma el edicto de Milán, y a partir de ahí entonces se empiezan a unir a muchos obispos y sacerdotes y empiezan a poner, porque habían beneficios de tu ser sacerdote, te daban tierras, te daban beneficios y cualquiera quería ser sacerdotes, entonces empezaron a regular y todo lo demás. Pero más o menos el origen de la iglesia nace ahí. Pero habían gente realmente bíblicamente correctas, ¿ok? Habían gente que eran bíblicamente correcta. Con los años la Iglesia Católica se fue apartando, sobre todo cuando se establece el tema del magisterio, se establece el tema del papado, como una figura de autoridad y todo lo demás. Pero en este concilio, habían gente bíblica. ¿Ok? Yo quiero que usted lo sepa. Entonces, ese concilio de Nicea trajo como resultado el famoso credo de Nicea. Yo les he dicho, y lo he dicho en la clase de membresía, que muchos de los credos, las confesiones, nacen justamente como una manera de proteger verdades cardinales que están siendo atacadas dentro de la iglesia. O sea, el tema de las verdades cardinales ha sido atacada en toda la historia de la iglesia, Pero cuando nosotros vemos que se crea un credo o una confesión, por ejemplo, como la confesión de Westminster o la confesión de Londres, la confesión bautista de Londres de 1689, era justamente para proteger las verdades doctrinales porque se habían infiltrado una serie de liberales que estaban tratando de torcer. El concilio de Nicea se reúne y al final de 4 meses, más de 300 teólogos concluyen con este credo. El credo de Nicea dice, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, ¿ok? Sustancial al Padre, de la misma esencia del Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió, se hizo carne, se hizo humano, sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia o esencia o que es una criatura o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. ¿Por qué se llama católica en ese momento? Por el concepto de católico significa universal. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? Quien diga que el Espíritu Santo no es Dios también, maldícelo, gracias. Y luego
nosotros vemos que eso es lo que el credo de Nicea saca como resultado acerca de la deidad, luego de reunirse por 4 meses. Yo no me imagino esa experiencia, debe ser una experiencia interesante. Tú reuniste 4 meses y poner de acuerdo a más de 300 teólogos y obispos, debe ser una experiencia interesante. Pero ¿qué hicieron ellos? Justamente proteger la deidad. Recuerde, en los primeros años de la iglesia, eso no fue un tema de debate. Cuando la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. La iglesia primitiva adoraba a Cristo como Dios y de hecho, de eso hay autores no cristianos que escriben y se expresan de esa manera, historiadores que hablan de cómo los cristianos adoraban a Cristo como a Dios, ¿ok? Y nosotros vamos a ver que de una manera u otra, esto no fue un tema de discusión en los primeros años de la Iglesia Católica, hasta que aparecieron estas falsas enseñanzas y estos herejes. Entonces, los arianos son muy parecidos a los testigos de Jehová que tenemos hoy y también algunos unitarios. Aparecieron otras herejías que voy a tratar de explicárselas con gráfica, pero usted puede investigar más en la teología sistemática de Wayne Grudem, la teología sistemática de Berkhoff, la teología sistemática que tenemos disponible de Ryle y otras. Entonces, ¿cuáles eran otras herejías? Bueno, que Dios es una persona, una naturaleza, un espíritu más alto descendió sobre el hombre, sobre Jesús. O sea, Jesús era una persona natural y hubo un espíritu que descendió sobre él en el bautismo y a partir de ahí entonces él adoptó la deidad. Eso también fue condenado. El gnosticismo también entiende que una persona, una naturaleza, Dios, pero que en momento aparecía como hombre o habitaba temporalmente en el hombre. También fue condenado. El arianismo, ya hablamos de eso. El apolinarismo, una persona, una nueva naturaleza, era un ser compuesto, intermedio entre Dios y hombre, parte humano, cuerpo y alma, y parte logos, divino. Y era como que había una parte en el alma humana de Dios que era como animal, como esa parte humana. El nestorianismo, 2 personas, 2 naturalezas, una unidad moral y una no unidad personal, es decir, eran diferentes. El hombre era la habitación de Dios. Todas estas herejías fueron condenadas y entre otras. Y no es de sorprendernos que hoy, por ejemplo, yo veía unos falsos maestros que se han apegado a una serie de corrientes judaicas y místicas judaicas que creen en un libro llamado Zoraj, basándose en el misticismo judío, que está negando la Trinidad en el 2023. Y usted lo va a encontrar en las redes sociales, usted lo va a encontrar hablando con mucho carisma, con mucha propiedad. Y la verdad es que nosotros debemos de estar preparados para poder abrazar con la Escritura esto. Entonces, abrazar la verdad de la Trinidad con las Escrituras. ¿Qué es lo que decimos? Decimos que la Trinidad es igual en esencia, pero es distinto en personas. ¿Ok? Es igual en esencia, pero es distinto en persona. Y vamos a demostrar esto con las Escrituras. Dígamelo. Ajá. Mesiánica. Sí. Sí. Sí, no, hay unos. Sí, está surgiendo bastante. Lo interesante es que
toman otra fuente de revelación que no es la Escritura. Y ahí, pues, mucha gente entiende que va a ser más santo, más espiritual, porque tiene alguna corriente judía. No. Estos son unos charlatanes. Mili. Ajá. Las raíces judías, hebreas, sí. Sí, y van a buscar que tú tienes algún tipo de descendencia judía, te van a agarrar tu apellido y de ahí te van a hacer un test y van a decir, no, tú eres de la familia judía. Y todo el mundo ahora mismo está conectado con los judíos. O sea, ya no, nadie es gentil, todos somos judíos, de una manera u otra. Sí. Bueno, eso contradice entonces Romanos 8 y 9. A ver. Sí, el único problema, ese es un argumento muy fácil de desmontar con las escrituras, porque Jesús cumplió toda la tradición y la ley judía porque nosotros no podíamos cumplirlas. De hecho, eso es falta de leer la escritura, porque el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, cuando se reúnen los apóstoles y dicen, ¿qué vamos a hacer con los judíos, con los gentiles? Lo que se llama el concilio de Jerusalén. ¿Qué responden los apóstoles en el momento de cómo van a tratar a los judíos en Jerusalén? Dice capítulo 15 de Hechos, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ok? Aquí estamos hablando de los gentiles, los judíos que estaban tratando de judaizar a los gentiles. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, y relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. De hecho, tengo que hacer una observación que no puedo dejar pasar por alto. Este es el primer concilio que se hace. ¿Y quiénes estaban? Los apóstoles y los ancianos. Usted no ve la figura de Pedro aquí siendo el protagonista ni papa. ¿Ok? En el primer concilio. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra y el evangelio y creyeran. ¿A qué se está refiriendo Pedro? A Cornelio. ¿Ok? Que Pedro no quería ir en Hechos capítulo 10, versículo 10. Y el Señor le dice, Pedro, no llame inmundo. Tiene una visión y dice, no llame inmundo lo que yo he purificado. Y Pedro fue donde Cornelio, y Cornelio, Hechos 15 estoy leyendo. Entonces, lo de Cornelio fue en Hechos 10. Entonces, Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros, oye esto, ¿a quién está hablando Pedro? No hizo ninguna distinción entre nosotros, ¿a quién se refiere? Judíos. Entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro lo que le está diciendo, ¿cómo ustedes van a poner en ellos un yugo en los gentiles que ni nuestros padres, ancestros, la ley, ni nosotros hemos podido llevar? Por eso fue que Cristo la tuvo que llevar.
creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, ahora se para el hermano de Jesús, toma el protagonismo. Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo para el resto de los hombres. Busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos que de entre los gentiles se conviertan a Dios, sino que les escribamos que se atenga de cosas contaminadas, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de toda la iglesia, esto fue una decisión consensuada, por eso fue un concilio, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Y los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, de Siria, Cilicia, que son los gentiles, saludos, puesto que hemos oído que algunos de entre ustedes, a quienes no autorizamos, os ha inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Ellos están hablando, nosotros no autorizamos a esos judíos a ir a judaizarlos. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nosotros, a Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y Silas, quienes también informarán la misma cosa verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer en ustedes mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas, de sangre, lo estrangulado, de fornicación. Si se guardan de esas cosas, hacen bien, pasadla bien. Básicamente, ¿qué le está diciendo en el concilio de Jerusalén? Ustedes no le pueden imponer a los gentiles la carga judía, ni un yugo judío, ni las leyes judías. Por ese es el problema. Y ese luego es el tema que Pablo enfrenta cuando él habla en la carta que escribe a Galacia, la carta de Gálatas. ¿Quién levantó la mano? Angelín. Gálatas 3. Amén. Y recuerden que Pablo, una de las cartas que Pablo ni saluda casi, molesto está, es Gálatas. Él le entra de una vez y le dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para volver otra vez a la ley? Pablo también confronta a Pedro justamente por el tema de que Pedro estaba viviendo como una dualidad, de que quería que cuando los judíos estaban, él se comportaba como un judío, pero cuando estaban los gentiles, él entonces como que se ponía medio gentil. Entonces Pablo también confronta esa dualidad. Entonces nosotros vamos a ver que efectivamente el tema de toda esta desviación que vemos con respecto a esas corrientes de raíces judaicas que quieren imponer la carga judía a nosotros que somos gentiles, pues sin duda alguna es un desprendimiento de una falta de entendimiento de las Escrituras, primero, y segundo, muchos de ellos van a ir también
poniendo un segundo plano a la Trinidad, como les mencionaba de algunos. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a la Trinidad. Desde el Antiguo Testamento, usted va a ver el concepto presente de la Trinidad. Ok, usted no va a ver la palabra Trinidad así como tal, pero usted va a ver el concepto presente. En Génesis 1:26, el término que Moisés usa inspirado por Dios, para escribir acerca de la creación, es el concepto de hagamos, Elohim. Ahí él le llama Elohim, que es como Dios en plural, y dijo Dios, hagamos, tercera persona del plural, ¿verdad? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego en el capítulo 11, versículo 7, él vuelve y dice, vamos, bajemos, tercera persona del plural. Y allí confundamos sus lenguas cuando la torre de Babel, para que nadie entienda el lenguaje de otro. Entonces, en ese momento está apuntando a que a una pluralidad de personas que tienen el rango de divino de Dios. ¿Ok? Y a veces ese plural es usado más para un énfasis que quiere hacer. Nosotros vemos cómo ese concepto plural aparece. Luego en los salmos nosotros vamos a ver cómo aparecen también destellos de la Trinidad, sobre todo en el Salmo 110. Pero mire lo que dice el Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 110, uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. En Mateo 22:44, en Marcos 12:36, en Lucas 20, en Hechos 2:34, en Hebreos 1:13. Dice el Señor a mi Señor, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es uno de los textos más interesantes y más citados, como dije, en el Nuevo Testamento, porque es como que Dios le está hablando a Dios. ¿Ok? Y luego nosotros vemos en el Nuevo Testamento que lo usa para referirse a Jesús. Entonces, ya ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad?, completo, el canon completo, sabemos que esto se refiere a ese misterio de Dios hablándole a Dios, y es una alusión muy clara de la Trinidad. Vamos, perdónenme, a Hechos capítulo 2, versículo 34. Dice, recuerden que aquí, ¿quién está hablando? El apóstol Pedro. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pedro en Hechos 2? Está dando el sermón, confrontando a la multitud que, algunos entienden, fue la misma multitud que había gritado, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora lo tenemos aquí delante. Y Pedro, haciendo una exposición acerca de Jesús, habla de todo lo que pasó con Jesús, cómo ellos lo crucificaron, cómo se da el cumplimiento de las Escrituras. Y es en ese contexto donde Pedro, el apóstol Pedro, hace la aclaración. Y voy a leer desde el versículo 29. Hermanos, Hechos capítulo 2. Del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Eso es Salmo 22, ¿verdad? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero David dice, él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, se le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor ahí
Es la palabra curios, que es la misma palabra que se traduce en el Antiguo Testamento para Jehová. ¿Ok? Y básicamente es un diálogo de Dios a Dios que encontramos en el Antiguo Testamento y que encuentra su cumplimiento con la persona de Cristo. Y es una alusión a la Trinidad. Mateo capítulo 22, versículo 44. Estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo una pregunta diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron: de David. Él le dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor? ¿Qué está haciendo Jesús? Aclarándole a los discípulos. Por lo tanto, lo que Pedro dice en Hechos capítulo 2 es el resultado de lo que Jesús le había explicado a él con respecto al Salmo 110. Y Jesús sigue diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Es decir, Pedro estuvo en esa conversación donde Jesús fue quien le aclaró a quién se refería cuando le decía: dijo el Señor a mi Señor. Si usted va al hebreo, se va a dar cuenta que es la misma palabra que está utilizando para referirse a Dios. Es como si dijera: dijo Dios a Dios. ¿Ok? El Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. No sé si usted nota que los versículos 7 y 8 nos permite entrar dentro del consejo de la deidad de Dios y tenemos al Dios Padre hablándole a Dios Hijo y haciendo promesas de cosas de que Jesús iba a hacer. Y ese no es el único ejemplo. El problema es que la palabra engendrado trae confusión y la gente entiende que fue como si hubiese nacido de Dios. No, es de una esencia única, de la misma esencia. Y cuando nosotros vemos este diálogo que se está dando entre Dios y Dios le está diciendo, Dios el Padre diciéndole a Dios Hijo: te daré las naciones como herencia tuya. ¿Cómo usted cree que Jesús iba a ceder entonces a la tentación de Satanás cuando Satanás le dice: si tú te postras te daré todos los reinos de este mundo? No. Él sabía en la eternidad pasada que eso estaba seguro ya. No porque Satanás se lo ofreciera, quien es el padre de mentira, sino porque ya Dios el Padre lo había sellado en la eternidad pasada. Versículo 11. Adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Entonces vemos cómo aparece con fuerza y valor la persona del Hijo también como Dios. Algo que nosotros encontramos mucho también en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como teofanías. Teofanía, nota esa palabra por ahí. Teofanía se refiere a apariciones personales de Dios, el ángel del Señor o de Dios en forma humana. Y vamos a ver algunos de esos pasajes para que entendamos a qué nos estamos refiriendo y cómo hacen referencia a Dios mismo estos pasajes. Por ejemplo, Génesis capítulo 31, versículo 11. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Versículo 13. Yo soy el Dios de Betel. Si esto hubiese sido solamente un ángel, no se hubiese atribuido a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Vemos aquí una teofanía, una aparición de Dios, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste voto: levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de donde naciste. El versículo 11 que dice el ángel de Jehová o mensajero de Dios, en el 13 entonces dice: yo soy el Dios de Betel. También en Jueces capítulo 13, versículo 20, nosotros vamos a encontrar que, gracias mis hermanos por tener misericordia de mí. En Jueces capítulo 13, 20 vamos a encontrar que cuando vemos la aparición también del ángel de Jehová enviado por Dios y que también fue reconocido como Dios. Pues sucedió que cuando le llamaba subía al altar hacia el cielo. El ángel del Señor ascendió en la llama del altar y al ver esto Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. ¿Quién era Manoa? El papá de Sansón. Yo espero que eso lo enseñen en la escuela bíblica de niño.
Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Entonces, el creyente del Antiguo Testamento se le enseñaba de que existía un solo Dios y que el ángel de Jehová era enviado por Dios y que también debía ser reconocido como Dios. Y a eso es que se le llama teofanía. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces vemos la presencia también del Espíritu de Dios. En Salmo 51:11, ¿qué dice David? No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, vamos a ver también en el Antiguo Testamento algunas profecías donde se le apuntan a Cristo y se le dan rango de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 7. Sí, completamente. Sí, claro. Ahora, su rol como consolador, como santificador, como ayudador, como... El Espíritu Santo es que produce la salvación, hermano. El Espíritu Santo es que nos da vida. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. El Espíritu Santo, dice la Biblia, se lo atribuye al Espíritu Santo y al Padre, fue que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces nosotros vemos que su manifestación conforme a las profecías dadas para la manifestación, si se puede decir, del tiempo que le correspondía, es justamente como se había profetizado en Joel, ¿ok? Y ahí es donde toma acción luego de que Cristo asciende al cielo. Lo más interesante de todo, por eso es que es difícil como poder manipular las escrituras a través de la historia del tiempo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tuvo un rol, participó en la creación. De hecho, Job dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios fue quien lo formó. O sea, eso dice Job. Entonces nosotros vamos a ver que tiene sus manifestaciones. Yo quiero que usted, una vez más, trate de ir conmigo a la historia en el contexto en el cual Dios llama al pueblo de Israel y lo escoge. Antes de que el pueblo de Israel fuera llamado, Dios no se había manifestado a la humanidad. ¿Ok? Todas las naciones estaban en oscuridad. ¿Ok? Y Dios llama a un pueblo, saca ese pueblo, forma ese pueblo, y ese pueblo, Dios dice, como leímos en Deuteronomio en la semana pasada, yo lo escogí a ustedes porque ustedes son los más pequeños y débiles. Ahora imagínense a Dios, levanta un pueblo en medio de naciones muy poderosas. Egipto, Babilonia, los medos, los persas, ¿ok? Siria, potencias, con ejército. Y Dios levanta este pueblo chiquitico ahí. Y en ese momento se revela solo a ese pueblo. ¿Ok? Y las demás naciones empiezan a escuchar de lo que está pasando. Pero no conocían de ese Dios. ¿Qué conocían? En la oscuridad en la cual vivían sus dioses paganos. Tratando de buscar respuestas a muchas de las preguntas existenciales. Creaban una imagen de esto, una imagen de aquello, una imagen de aquello. Adoraban, sacrificaban y todo lo demás. Pero Dios empieza a manifestarse a ese pueblo. Se le manifiesta a Moisés. Le da las leyes a Moisés y Dios empieza a decirle, ahora ustedes no se van a comportar igual que las demás naciones. Ustedes ahora se van a comportar como mi pueblo escogido. Por lo tanto, hagan esto, que las demás naciones no están haciendo, porque ustedes son apartados, santos para Dios. Y Dios comienza entonces a decirle el cumplimiento de esta promesía, ustedes van a ir a esta tierra, y esta tierra ustedes van a ganar la batalla, y yo se la voy a entregar, y esa tierra fluye leche y miel. Efectivamente, usted lo ha visto en la historia de la Biblia, el pueblo sin tener ejército, a veces de una manera
ridículas, ganaban solamente saliendo a hacer bulla y cántaro, pam, 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 pam. ¿Ok? Y Dios confundía a los demás ejércitos y se mataban unos a otros y Dios manifestándose. Ahora bien, ¿por qué hago esa historia retroactiva? Porque desde el Antiguo Testamento Dios estaba prometiendo que iba a llegar el Espíritu Santo. Pero había una promesa también que estaba colgando y era la promesa que él le había dado a Abraham. ¿Ok? En ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Cuando Cristo llega a la tierra y Cristo muere en la cruz para reconciliar y restaurar la relación que se había perdido en el Edén, la relación de Dios con el hombre, Cristo ahora llama a la gente al arrepentimiento y manda a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aun cuando no había sucedido Hechos capítulo 2. ¿Ok? Mateo 28, antes de ascender. ¿Y qué Jesús le dijo en Hechos capítulo 1? Señores, esperen en el aposento alto, que ahí yo voy a mandar, ahí va a llegar el Consolador, la promesa que se habló de Joel. ¿Y qué vemos? Efectivamente, llega el Espíritu Santo y a partir de ahora, todas las naciones del mundo que estaban en una oscuridad bajo el dominio de Satanás, empiezan a escuchar de este Dios, al punto que llegó a nuestro país. Al punto que ahora todo el globo terráqueo, la gloria de Dios ahora se ha esparcido por toda la tierra. Anteriormente era en oscuridad que estábamos. Por eso los mayas, los aztecas, los taínos, los incas, oscuridad. Cuando llega el momento, entonces las buenas noticias de Dios salvando a todas las naciones empieza a esparcirse ante la llegada del Espíritu Santo, que es la que está convenciendo a la gente de pecado. Por eso es que cuando leemos Hechos 15, como lo leímos, los mismos discípulos, Pablo, Bernabé, están sorprendidos hasta los gentiles, señores. Los gentiles era la manera más despectiva y pagana de referirse a alguien. Porque los gentiles sacrificaban a sus propios hijos. Los gentiles eran totalmente paganos. Los gentiles se embriagaban a propósito para hacer todo tipo de fechorías. Por lo tanto, para ellos dice, ¿cómo? Hasta los gentiles. Y por eso usted ve que se da el cumplimiento de que en Abraham, en esa descendencia prometida, iban a ser benditas todas las naciones. ¿Por qué hago esa trayectoria histórica? Para que entendamos ahora que la obra del Espíritu Santo es, por medio de la proclamación del Evangelio, Dios misteriosamente ha atado la proclamación de su palabra con la salvación de la gente. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Por lo tanto, Romanos 10, 17 dice, la fe viene ¿por dónde? ¿Y el oír por dónde? La palabra de Cristo. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Entonces Dios ha querido que ahora, por medio de esa proclamación, el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento a todas las naciones. Y ahora no estamos más en oscuridad. Yo pudiera hacer una conexión de esa línea histórica con mi posición escatológica, pero lo voy a hacer cuando nos toque hablar de los tiempos finales, que es una de las doctrinas que vamos a ver mucho más para adelante. ¿Estamos claros? Que es el nombre que utiliza para bautizar, para perdón de sus pecados. Y entonces, solo entonces, si se bautizan en el nombre de Jesucristo, entonces recibirán, como lo manejan ellos, recibirán el don del Espíritu Santo. Y este don del Espíritu Santo lo enfocan al hablar en lenguas y hacer Sí, yo sé que a veces en cualquier concentración masiva de milagros están diciendo, esto fue profetizado en Joel. Lo que Pedro está diciendo es que en ese momento se está cumpliendo la profecía. Punto. En ese momento se está cumpliendo la profecía. No que se va a estar cumpliendo a cada rato. Ya ahora el Espíritu Santo mora en medio nuestro y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos caminar en el Espíritu, podemos manifestar el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Nosotros ahora podemos estar continuamente siendo llenos de esa verdad que el Espíritu Santo nos da, ser llenos del Espíritu. Entonces nosotros vemos, y vamos a tratar más de eso cuando llegue la doctrina de
el Espíritu Santo, que se llama neumatología. A quien él ungía, claro. Sansón, sí. A quien él elegía conforme a su propósito. De hecho, déjame decir, a tomar tu comentario para aclarar algo. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. Usted lo sabe eso, ¿verdad? Se lo demuestro con la Escritura. Usted lo sabe, no lo demuestro con la Escritura. Busca Ezequiel capítulo 36. El Espíritu Santo viene en su cumplimiento en Pentecostés. No se dejen confundir. Cuando Dios levanta a Ezequiel como profeta, ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel, Señor, históricamente? Que el pueblo de Israel no podía obedecer la ley de Dios. No podía. No podía. Tenía claramente la ley y los estatutos, pero no podía cumplirla completamente. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que Dios promete con Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 36, 24. Porque, dice Dios, tomaré de las naciones, recogeré de toda la tierra y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel estaba levantando ídolos, no podía cumplir y todo lo demás. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y entonces pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas. ¿Usted está viendo? Aquí hay un antes y un después. Sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso es que ahora el creyente sí está facultado a obedecer. Primero. Segundo, estas eran las palabras que se suponía que Nicodemo debía de conocer en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo. ¿Qué usted cree que Nicodemo, qué usted cree que Jesús le estaba diciendo? ¿Que era bautizarlo en el agua? No. ¿Que era un bautismo del Espíritu que iba a hablar en lengua? No. Era el nuevo nacimiento. Eran estas palabras. Y Jesús le dice, ven acá, Nico. Entonces tú eres maestro de Israel y tú no sabes de lo que yo te estoy hablando. Pero el maestro de Israel tiene que saberse de memoria todo el Antiguo Testamento y todas las profecías, sobre todo esas que no se han cumplido. Tú no sabes de lo que te estoy hablando. Y básicamente Jesús le estaba hablando de ese texto que iba de esa promesa donde Dios iba a producir el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo vamos a ver cuando toque la doctrina de la salvación, la regeneración. Ese nuevo nacimiento sucede y en ese momento en que usted nace de nuevo, usted es bautizado en el Espíritu. ¿Usted lo sabe eso? Y ahí será el cumplimiento de esto. Y ahora usted estaba muerto y ve toda su falta, la obra de la necesidad de salvación, y usted mismo dice, no, pero es que yo no ando bien, yo tengo que arrepentirme de mi pecado. ¿Y qué? Y Dios le muestra el único camino donde usted va a encontrar perdón de su pecado. ¿Y qué pasa ahora? Ahora nos faculta a obedecer. Por eso es que obedecer es un acto, y el proceso de santificación es un acto continuo donde nosotros vamos creciendo. Pero en la medida en la que nosotros conocemos más de la voluntad de Dios y nos exponemos más a su verdad, entonces somos más dados a conocer dónde debemos de obedecer. Pero el Espíritu Santo está aquí. No hay una excusa para que nosotros estemos continuamente diciendo, yo no puedo obedecer. No es verdad, vamos a fallar, vamos a obedecer, vamos a caer. Pero hermano, mire, mi norte es obedecer, no desobedecer. ¿Sí o no? Mi norte es obedecer. Y mientras respire, aunque sude sangre, mi norte es obedecer, aunque falle. Porque ahora el Espíritu me ha facultado. Ese Espíritu Santo no estaba en el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía Dios? Ungía a alguien, le ponía su Espíritu. Y cuando no, le quitaba su Espíritu. Y por eso el salmista decía, Señor, ten misericordia, no aparte tu Espíritu de mí. Porque él sabía en ese contexto lo que significaba. ¿O acaso usted cree que David le abría la boca a los leones y al oso con su fuerza?
¿Usted cree que Sansón tenía fuerza? Señores, nosotros hemos cometido un error histórico de que pintamos a Sansón como si Sansón tuviera fuerza. Como si Sansón era un fisiculturista. No, Sansón debió ser un fleje así. Por eso la gente se preguntaba, ¿y de dónde que está la fuerza de este hombre? ¿De dónde que ese flaquín puede vencer a tanta gente y abrir la quijada? Era porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Betsy. Uh-huh. 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 Completamente. Completamente. No, eso, eso que tú dices es tan práctico porque nosotros pensamos que el Espíritu Santo solamente está en el templo. Y a veces decimos, ven Espíritu Santo. Te invitamos, Señor, a nuestro... Hermano, espérese. Pero que usted no está entendiendo entonces. El problema es que no conocemos a Dios. Cuando nosotros decimos, te invitamos, Espíritu Santo. Este lugar se me cayó la menta. No fue un diente, fue la menta. No voy a pensar que fue un diente. Cuando nosotros decimos, te invitamos, Espíritu Santo, a este lugar, llena este lugar con tu presencia. Espérese. Pero y venga acá, pero es que no estamos entendiendo el asunto. Entonces, por eso es que se prestan esos escenarios a mucha manipulación que terminan, se traducen en una experiencia. En una experiencia emocional donde yo siento y todo lo demás. Y por eso a veces nosotros decimos, como personas, yo sé que algunos de ustedes me han hablado de personas que han invitado y luego le preguntan, ¿y cómo estuvo? Ay, yo no sentí nada. Claro, porque si usted viene a sentir, usted tiene problemas. Bueno, pero volvamos al tema. Muévete, Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. El Espíritu Santo está comprometido a santificar, hermano. Cuando la Biblia dice, yo leía hoy con una pareja, que Él nos va a presentar sin manchas y limpios delante del Señor. Hermano, eso es un proceso continuo diariamente, de a poquito que está sucediendo. El Espíritu Santo se está moviendo. Es como la vejez. Usted está envejeciendo y usted no se está dando cuenta. ¿Sí o no? El Espíritu Santo está trabajando ahí. Algunos nos damos cuenta, sí, es verdad. Y algunos se van dando más cuenta que otros. Pero ahora mismo el Espíritu Santo va obrando. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que? Por eso es la importancia, hermano. Yo se lo digo y quisiera como insertárselo en su corazón. Mientras dependa de usted, no se pierda una reunión. No porque, escúcheme, no porque nosotros queremos tenerlos reunidos, no. Es por lo que se puede significar esa reunión para su vida. Es porque lo que usted escucha en esa reunión, en ese momento el Espíritu Santo lo va a tomar para seguir afirmando su fe, para seguir alimentando su esperanza, para seguir poniendo los pilares que lo van a sostener a usted y para enseñarle a caminar. No es porque religiosamente queremos, nosotros aquí, no hermanos, es por el bien de cada uno de nosotros. Y yo sé y cada vez lo veo más, cada vez más, en la medida en la cual yo me expongo más a la palabra de Dios, hermano, mi vida va siendo transformada. Jesús dijo, Juan 17:17, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, yo sé que hay muchas más preguntas y me quedan 15 minutos. ¿Quién fue que levantó la mano? Penelo, espera que se estaba muriendo por ahí, ¿no? Ok, ¿quién más? Ok, seguimos. Isaías capítulo 7, versículo 14, hablando el profeta acerca de esta persona que llegaría y que en él se cumplirían una serie de verdades. Versículo 14 del capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa qué?
Alguien que rápidamente busque Mateo capítulo 1, versículo 21. Rápido, el que más rápido lo pueda buscar. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siga leyendo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías. diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿Qué significa? que traducido significa Dios con nosotros. Hermano, Dios con nosotros, punto. ¿Usted quiere otro versículo que le diga que Jesucristo es Dios? Más claro que el cumplimiento de Isaías 7:14, de que Él es Dios con nosotros. De hecho, eso es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra ahí es tabernáculo. Suena raro, pero es como que dijera, tabernaculó con nosotros. ¿Ok? Habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? El verbo del capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, es simple ley de sustitución. También Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, ¿Cómo se va a llamar? admirable consejero, Ok, siga. Dios poderoso, Dios poderoso, Padre eterno, Padre eterno, príncipe de paz. príncipe de paz. Versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? No me va a dar tiempo para terminar hoy, pero gloria a Dios, no importa. Venga la próxima semana en el To Be Continued, la segunda parte. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esos versículos de Isaías? De una manera misteriosa, porque, vuelvo y le digo, esto no entra dentro de la lógica humana. De una manera misteriosa, Dios envía a Dios, y lo vemos a este niño iba a nacer, que iba a ser Dios poderoso. Estos son, y todos esos títulos son solamente títulos que se le atribuían a Dios. Y vemos que en Jesús se cumple justamente eso. Entonces, son algunos ejemplos de cómo la doctrina de la Trinidad aparecen destellos en el Antiguo Testamento y se ve de manera, se puede decir, parcial, pero complementa con mucha fuerza en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Cuando vemos la doctrina del Nuevo Testamento, vamos a encontrar entonces más evidencias de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Yo voy a hacer una pausa aquí y no voy a continuar, para que la próxima semana entonces veamos cuáles son las evidencias de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y para que usted pueda ver a la luz de la Escritura cómo ambas cosas aparecen, cómo el Espíritu Santo es llamado Dios, cómo el Hijo es llamado Dios, cómo los fariseos se molestaban porque Jesús decía que Él era Dios, y entre otras cosas más. Preguntas. Leomar. Ahora que caigo en cuenta, ¿cuál es la posición de los judíos en cuanto a la Trinidad? No. La posición de los judíos con respecto a la Trinidad es que no, que Dios es un solo. El Padre. Pero yo tengo una pregunta respecto a la pluralidad. ¿Qué piensan los judíos? O sea, cuando se ve Elohim en Génesis, por ejemplo. Ellos entienden que, hasta donde yo sé, que ese es uno de los nombres de Dios, igual como más adelante Él se llamó Jehová o Yahweh, o como se llamó, y como se llama también el Eterno, o como se llama, es uno de los nombres, pero no lo ven necesariamente como una pluralidad, porque hay textos donde dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces ellos ven eso muy literalmente. Y es verdad que Dios es uno. Tres personas. Elohim. Sí, pero eso no, ellos lo ven más como un título de una,
de lo completo que es Dios. No lo ven como parte de... Ellos no consideran la Trinidad. Para ellos eso es una blasfemia. De hecho, ellos entienden que Jesucristo fue un profeta y punto, y que fue un falso profeta, de hecho, pero no el Mesías que ellos esperaban. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Arlene. Ujú. Ujú. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que lo que Isaías está haciendo en el Antiguo Testamento, mirando hacia el futuro proféticamente, es que ese niño iba a tener todos los atributos de Dios. Ese niño no era un niño cualquiera, ni era un niño humano, era Dios que iba a ser encarnado. Entonces, ese título y todos los títulos que iban alrededor de la persona de ese niño son los títulos por los cuales también se debería reconocer en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿podemos pedirle a Jesús? Yo creo que nosotros no podemos ser muy dogmáticos, porque al fin y al cabo la Biblia dice que el Espíritu Santo que intercede y aclara incluso cómo que nosotros oramos. Yo creo que lo que vemos en el Padre Nuestro es un modelo. Le pedimos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Yo le puedo pedir al Hijo, claro, la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Señor, tú me conoces, Jesús, tú pasaste, tú sabes lo que... Y yo creo que sí. Uno no creo que pudiera ser muy dogmático. Ahora, cuando nosotros vemos el orden, siempre vemos incluso a Jesús orándole al Padre. Vemos a los discípulos orándole al Padre en el nombre de Jesús. Entonces es como un patrón. Pero no creo que si nosotros oramos y le decimos Señor Jesús, por ejemplo, cuando nosotros pedimos perdón, le pedimos perdón al Señor, Jesús, perdóname por mis pecados. Jesús, yo reconozco que soy un pecador y acepto tu salvación y acepto tu señorío. Me rindo a tu señorío, Jesús. Nosotros estamos hablando a la persona de Jesús, a Dios en la persona de Jesús. Por lo tanto, sí, yo no vendría ningún problema. Yo a veces, a mí me pasa, y yo creo que le pasa a la mayoría de nosotros. Nosotros empezamos orando al Padre y luego terminamos con el Hijo y el Espíritu y nos volvemos nosotros mismos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que sabe la intención de nuestro corazón y la lleva. Una señora aquí, luego Betsy. Sí. Dígame. Uh-huh. Dice, hagamos. Uh-huh. Creo Dios. Ajá. 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 Suena. Sí, es una manera de decir que varias veces, primero, cuando él dice en el principio creó Dios, ese Dios que aparece ahí es Elohim. Y segundo, cuando él dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es una manera de decir cómo Dios pone en orden lo que estaba en desorden. ¿Entiendes? Cuando toquemos el tema de apologética, que eso va a ser en unos añitos probablemente, nosotros vamos a hablar acerca de la creación. Si fue en 24 horas y qué se refiere cuando dice que estaban en tinieblas, qué se refiere cuando dice que estaba desordenada y todo lo demás. Mientras tanto, nosotros estamos viendo a Dios presente en el Antiguo Testamento.